Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Clásica Universitaria Libros. Soy Pablo Sánchez y hoy vamos a hablar con Luis Ignacio García, autor de Fascismo Cosplay, publicado por Caja Negra. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Una primera pregunta que tengo leyendo el libro es: ¿la izquierda tiene que retomar la violencia como una práctica política cotidiana? ¿Qué relación tiene que tener con las armas, con una táctica más terrorista, más afirmativa, de autodefensa? Bueno, larga con los tapones de punta. Yo creo que la discusión sobre la violencia enmarca una discusión más amplia y más restringida a la vez. Más amplia en el sentido de que cuando uno evoca el problema, las experiencias que en la Argentina la política tuvo en relación con la violencia, el concepto de violencia, pareciera que la discusión se restringe a una discusión casi de nicho en relación al problema de la lucha armada en los años 70 y ya. Me parece que lo que hoy se está dando es una discusión sobre la violencia en un sentido mucho más amplio, que a lo que apunta, en todo caso, es a repensar la democracia por fuera de los límites de la democracia procedimental, liberal y formal que habría sido la que nos habría llevado hasta acá. En ese sentido, yo diría que más que la discusión sobre la violencia es la discusión sobre los límites de la democracia y los modos en que el encorsetamiento en el marco de una democracia que finalmente no fue la democracia de Alfonsín con la que se curaba, se comía y se educaba, sino que fue una democracia cada vez más restringida a los mandatos de garantizar las condiciones políticos, sociales para la acumulación del capital y nada más. Intentar pensar más allá de los límites de esa democracia, ¿no? Por supuesto que cuando avanzamos en esa discusión, para nuestra tradición, esa pregunta entronca con preguntas que son de los años 70 y con preguntas que movilizan, digamos, una revisión de los últimos 40 años de nuestra llamada postdictadura o nuestra democracia, que se constituyó a la base del rechazo, digamos, visceral y sistemático, casi por definición, de cualquier forma de violencia. De manera que democracia y violencia parecían ser dos nociones que se repugnaban entre sí. Yo creo que parte de la crisis de la democracia liberal contemporánea no solamente es una mala noticia para todos nosotros, sino que también puede ser entendida como una oportunidad para pensar formas ampliadas de democracia que vayan por encima o más allá de esa concepción restrictiva de democracia liberal y esa concepción, digamos, recíprocamente excluyente entre democracia y violencia. No porque uno tenga una suerte de embanderamiento con ninguna forma de violencia política, sino porque al revés, porque desde el 83 para acá, cualquier forma de violencia popular, incluso democrática, quedó excluido de cualquier forma de tablero político pensable en la Argentina. Y termino con esto. Es decir, lo que creo que están poniendo sobre el tapete las discusiones contemporáneas sobre la violencia y la democracia es que tenemos que tratar de entender que la idea de formas democráticas de la violencia no es una expresión contradictoria. No es un oxímoron hablar de violencia democrática. Y que los grandes momentos de afirmación del poder popular fueron momentos violentos. Fueron momentos de violencia. Por ejemplo, el 2001. Esto lo viene diciendo el colectivo Crisis hace tiempo, como una agenda de la revista. Pensar que los grandes momentos de democratización en la historia de nuestro país, y no solo, son momentos violentos. Y que por ser violentos no son necesariamente antidemocráticos, ¿no? Entonces ahí creo que se juega una suerte de cuestionamiento del desequilibrio que se está dando en el presente, en donde la ultraderecha no tiene ningún problema de desparramar violencia por todos lados, mientras nosotros parece que estamos siempre a la defensiva en relación con formas de la palabra o de la acción que nosotros de alguna manera la vemos con resistencia y casi con espanto porque son violentas, ¿no? Yo creo que la discusión que nos merecemos en relación con eso implica
destrabar, ¿no?, nuestra lengua democrática y popular por fuera de las restricciones que la gramática democracia versus autoritarismo que instaló la posdemocracia en la Argentina, digamos, frena como posibilidad de apertura, digamos, de discusiones políticas, teóricas, históricas respecto a la democracia. ¿Y cómo venís pensando en esa nube de preguntas y respuestas la relación estética de la violencia? Porque veo algo que es muy fascinante ante el acto violento. Digo, Milei, si tiene algo atractivo para sus seguidores, sobre todo, es en gran parte su verba violenta. Y creo que para mi generación y anteriores y posteriores, lo que hizo Hijos, con los scratches, por ejemplo, o lo que quizás la Marea Verde tuvo, o quizás otros movimientos como puede ser Bolivia Hoy, Exacto. como puede ser El Despertar, en Chile, había algo de la sensualidad, del erotismo a la violencia que lo vuelve fascinante, y hay algo en la violencia que es como muy atractivo. Y el problema es que no sabes dónde puede terminar, digamos, es como un riesgo que como, es muy fácil que la violencia se olvide de la democracia, digamos. Vos ahí hablas mucho de Luigi Mangione, ¿no? Tomás un caso norteamericano en el libro, que vos le haces una crítica a cómo cierta izquierda la espectaculariza y pones más el ejemplo de un caso cordobés, de un jubilado en ANSES. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás pensando con estos casos, digamos, el rol estético que tiene la violencia? Creo que yo provengo de una tradición más, bueno, benjaminiana, que yo sé que hay que discutir ese apotegma de Benjamin del fascismo como estetización de la violencia, o estetización de la política, pero sobre todo de la política de la violencia. Y creo que el libro se maneja más en esas coordenadas. Yo no sé si defendería una estética de la violencia. De hecho, los casos que vos citás, en donde efectivamente hay un uso desprejuiciado de formas violentas, de una economía de la violencia, no de formas... Hay una palabra que para mí es clave en relación con lo que estamos viviendo de la utilización por parte de la ultraderecha de la violencia, insisto, en las acciones y en la palabra, que es esta idea de desinhibición. Yo no creo que la izquierda bregue por una desinhibición de actos violentos, ¿no? Y en ese sentido por una suerte de estetización que se regodea, una suerte de goce por una violencia sin sentido. Lo que me parece que en todo caso deberíamos rehabilitar es la posibilidad de entender que los procesos de transformación reales jamás fueron sin violencia y que las condiciones de opresión jamás se transformaron apelando a la buena voluntad de aquellos que oprimen. De ninguna manera. Es más, aquellos que oprimen, cuando uno osa a cuestionar esas condiciones, no tienen ningún problema en aplicar la violencia más cruda y dura y sin ningún tipo de inhibiciones. En ese sentido, yo no diría que hay una, o que yo defendiera, o que en el libro hubiera una sugerencia de defender una estética de la violencia. Por el contrario, el contraste que fue además muy simultáneo en el tiempo entre el caso de Luigi Mangione asesinando a una especie de gran gerente de una especie de prepaga en Estados Unidos o algo así, frente a este jubilado bonzo, le llamo yo, que es un jubilado que se echó nafta y que estuvo a punto de prenderse fuego. Y que claro, todos vimos al muchachito lindo y heroico y que me parece que hay una crítica estética que hacer respecto de esos usos de la violencia. Y yo diría que lo que me interesaría rehabilitar, o lo que me parece potente rehabilitar, es una discusión sobre el sentido político de una violencia, digamos así, administrada en relación con ciertos objetivos emancipatorios, que tiene poco que ver con la idea de una estética de la violencia, que efectivamente en general tiende a estar vinculado con objetivos que son contrarios a la emancipación, ¿no? Eso diría en términos generales. Y después otra cosa que pensaba con esto, para continuar la línea de la violencia, vos en el libro no es simplemente un libro sobre Milei o simplemente tu diario de lo que fue pasando estos últimos años, sino que también hay como algunos posteos, en ese scrollear que es leer este libro, hay unos posteos que hacen referencia a libros que vas leyendo o a otras experiencias estéticas del arte contemporáneo. Y hay uno sobre tu hijo escuchando reggaetón y vos haces una comparación entre
el imaginario de la cultura, de la música urbana y cierto imaginario que está de fondo en Milei. Y los vincula y digo, este es un texto un poco gracioso porque parece un sketch de Capusotto, de padre progresista, Exacto. pero también es un escrito bastante serio sobre cómo leer las relaciones sociedad-estética, digamos, arte-sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos que seguir escuchando reggaetón o no podemos escuchar reggaetón porque es libertario? Claro, claro. No, a ver, lo que el libro ensaya todo el tiempo es un esfuerzo de traducción en distintos niveles y con distintas estándares de éxito o fracaso en estas operaciones que creo que, o sea, mi generación, nuestra generación, o quizás 2 o 3 generaciones que atravesamos el entresiglo, creo que tenemos esa tarea de traducir las lenguas del siglo XX con las lenguas del siglo XXI. Esta, por supuesto, es una tarea quizás, no sé, excesiva en su formulación, pero que yo siento muy concreta. Muchas veces, cuando transito experiencias de crianza, experiencias pedagógicas o experiencias de militancia, en donde ciertos supuestos que uno consideraba, en fin, naturales, obvios o lo que fuera, no lo son en lo más mínimo. No lo son en lo más mínimo. Y sin embargo, el eco de ciertos debates que nosotros veníamos teniendo está. Entonces ahí yo siento la necesidad de ni emperrarse, digamos así, como también lo sugiere en el libro, en decir, bueno, esto soy yo, esta es mi generación, estos son mis creencias, y la verdad que no me interesa condescender a esta nueva locura del mundo en la que cosas que me parecen completamente inverosímiles de pronto se convierten en moneda corriente, ni tampoco entregarse a una especie de eso, papá progre, en donde todo lo nuevo está perfecto, porque bueno, porque es nuevo y hay que apuntar a las nuevas generaciones, no sé qué. No, yo creo que ni lo uno ni lo otro, sino que lo que hay que intentar es construir máquinas de traducción entre dispositivos tan heterogéneos de subjetivación, de politización, de consumos culturales, etcétera, etcétera. En el caso es una experiencia bien concreta. Mi hijo, bueno, mi hijo el menor, el Juli, no el mayor cayó un poco más eficazmente bajo la operación. Escucha Spinetta. Exacto, escucha Spinetta. Mientras que el más chico, no, eso nunca escuchó Spinetta, sino que no le interesa escuchar Spinetta y está feliz con el reggaetón. Realidad ante la cual uno puede asumir cualquiera de estas dos opciones, ¿no? Decir, bueno, a ver, entregarse a una cultura que finalmente no es la propia, o mirarla con una extrañeza extraterrestre sin un intento de diálogo con esa cultura. En el caso del planteo del libro, además, lo que aparece en la cultura del trap o del reggaetón, sobre todo el reggaetón, tiene que ver con esta vinculación con el mundo, si ustedes, para decirlo rápido, cripto bro. O sea, con el mundo, digamos, de la subjetividad casi hasta post-neoliberal, hiperfinancierizada, en donde el valor del dinero aparece como un valor en sí mismo, ¿no? Minas y guita, como los únicos valores existentes en ese universo. Y lo que yo trato de plantear son diálogos, puentes, no en un sentido ingenuo de que todo pueda dialogar con todo, sino también tratando de entender la manera en que esta especie de lenguaje plano, directo y como sin metáfora, que parecería aparecer en las letras del reggaetón o de algunas otras músicas urbanas contemporáneas, hay algo que coincide con el diagnóstico general del libro respecto a cierta crisis de lo simbólico o cierta crisis de las mediaciones y cierta emergencia de una suerte de inmediatez. En ese fragmento aparece esta idea de, bueno, el símbolo nos ha traicionado, ¿no? Empecemos de vuelta. Y en ese empezar de vuelta, digamos, vayamos a un grado cero de la comunicación, del intercambio, de los signos, en donde cierta literalidad yo creo que es interesante. Y esa literalidad de la letra machacona, machista, provocadora y qué sé yo, del reggaetón, hay algo como de desconfiar de la metáfora que me parece una manera de retroceder a una zona de la cultura
que nos puede resultar cruda, nos puede resultar elemental, pero desde la cual quizás se pueda reconstruir una forma de la cultura un poco más interesante y que no esté basada, como dice ese fragmento, en algo tan frágil como las buenas intenciones progresistas, digamos, ¿no? Entonces hay algo en esa crudeza que atenta claramente contra la cultura bien intencionada del progresismo rock and rollero, digamos, que me parecía interesante intentar leer en eso que los pibes están tratando de expresar, ¿no? En esas formas de cultura que por ahí nos resultan tan ajenas. En esta búsqueda de puentes y de máquinas de traducción, sobre todo llegando al final del libro, por lo menos como lo leí yo, que es decir, sentí que había un yo, sentí que había una intimidad desplegándose, sentí que era una escritura muy efectiva, la de Fascismo Cosplay. Dije, Luz García, ¿tiene miedo a envejecer? ¿Tiene miedo a morirse? ¿Tiene envidia de sus contemporáneos, del pasado, de sus mayores? Porque hay como una gran pregunta sobre ese yo en el tiempo, como que, o sea, claramente una incomodidad con su presente, pero no, parecería que no le queda claro si está bueno el pasado y quiere vivir los 60 y ser un hippie, o si quiere seguir la última moda, quiere ver cómo no encuentra el tiempo. Es como... A nivel personal te lo pregunto, no como filósofo. Bueno, sí, no, claro, digamos, a ver, es que se cruza claramente esa experiencia, no sé si lo había pensado tan directamente en relación a la experiencia personal. Claramente en el libro hay un eje central que es la temporalidad. En varios sentidos, quizás por lo menos dos, ¿no? Esta especie de temporalidad de la aceleración del presente en relación a la temporalidad de la historia en la que yo me formé en términos intelectuales, en términos políticos, ¿no? La inscripción temporal de la experiencia en el siglo XX era la historia. La inscripción temporal de la experiencia en el siglo XXI parece ser la aceleración. Esos dos parámetros son dos parámetros que parecen ser incompatibles, pero a la vez hay algo muy del siglo XX, muy de mi formación intelectual, que es el compromiso con la actualidad. Una actualidad que nunca está en el presente, una actualidad que siempre se expresa en formas del anacronismo y de la diagonalización de lo que hay, sin duda, pero que es una pregunta por la actualidad. Y es esta idea muy... Bueno, yo lo cito a Brecht, o sea, a Bertolt Brecht, para decir que no se trata de partir de los buenos viejos tiempos, sino de los malos nuevos. Y eso lo dice un chabón recontra del siglo XX, o sea, un PC de las vanguardias históricas del arte, etcétera, etcétera. Y es Bertolt Brecht el que nos dice, bueno, hay un compromiso con el presente. ¿Cómo pensar el compromiso con el presente con una época que se piensa por fuera de la historia? Bueno, por supuesto que eso genera toda esta neurosis que vos estás señalando y que no sé finalmente qué se logra en el libro, dirá los lectores como vos. De mi parte, fue un conjuro muy, ¿cómo decirlo? Siento que hubo algo en el tiempo de la escritura, en el ritmo de la escritura, que logró equilibrar un poco las tensiones en las que se jugaba esa apuesta. Y hubo algo, sobre todo de ese intento de construir un libro a partir del montaje de fragmentos que de alguna manera en cuanto fragmentos participaban de esa aceleración, pero reconducirlos al dispositivo libro que en algún sentido intentaron, bueno, esa especie de mediación entre la aceleración y la historicidad, ¿no? Sí, creo que diría eso. Y voy a tratar de unir dos cosas acá. Hay dos necrológicas en el libro, una claro, Beatriz Arlo, sí, sin duda, y otra Oscar del Barco, que me interesa pensar qué hace un cordobés ahí y cómo presentás un cordobés en una editorial que si bien lo editó Oscar del Barco, cómo pensarlo en un público nacional, digamos, cómo habría que leer Oscar del Barco fuera de Córdoba y cómo deberíamos leer los cordobeses. Y después pensaba, tus mayores, o sea, del Barco y Sarlo como maestro, un maestro con el cual compartiste, evidentemente, y otro por ahí más como lector, ¿qué pensarían de un libro que está hecho de posteos de Instagram, digamos? ¿Cómo no leerlo como una capitulación ante el régimen de la espectacularidad? ¿Cómo hacer que no te devore la lógica de lo inmediato? O sea, ¿cómo haces para hacerle esa trampa a Instagram? ¿Cómo haces que no se integre en la misma lógica que uno busca criticar, digamos? ¿Por qué vos
creo que la tesis que está de fondo, digamos, la que permite la estructura del libro es que la casa del amo se puede desarmar con sus mismas herramientas. Y otro podría decir que un ludita diría que no. Digo, Guy Debord no sé si pensaría igual, digamos. Me parece que es como algo que habría que defender, que no está dado de suyo. Me parece que es una apuesta muy fuerte en algún punto. O sea, Oscar del Barco me está cagando con este libro, sin ninguna duda. Eso no queda ninguna duda. No sé qué hubiese dicho Oscar sobre un libro así, la verdad. Beatriz Sarlo lo hubiese considerado un mero posmodernismo completamente frívolo. Eso estoy un poco más seguro. Oscar nunca escribió como se preveía que se escribiese. E hizo de la escritura siempre un laboratorio de experimentación. Y nunca sabemos si lo que estamos leyendo es un poema, es un texto filosófico o una especie de elegía a... uno nunca sabe qué es lo que está leyendo cuando lee Oscar del Barco, y me parece que en él hay una apuesta poderosísima, hay un caso, un testigo muy ejemplar de eso que yo en el libro sitúo a partir de una cita de Walter Benjamin, pero que en realidad, bueno, es un gesto muy moderno también, ¿no? Muy siglo XX, por decirlo así, en los términos del libro, que es el gesto de preguntar por el vínculo entre la forma y el contenido. O sea, ¿en qué medida aquellas apuestas intelectuales o culturales por las que bregamos o en las que nos comprometemos intentan no meramente canalizar ciertos contenidos, ¿no? O sea, ciertas, qué sé yo, posiciones sobre el mundo, ciertas opiniones o ciertos, en fin, problemas que nos interesan, sino que la manera en que lo hacemos debe formar parte intrínseca del asunto para que el asunto se torne relevante, interesante y una intervención intelectual que merezca ser llamada tal. Entonces, si bien creo que es un libro que jamás hubiera escrito Oscar del Barco, sí creo estar respondiendo a ese espíritu, es decir, al espíritu según el cual lo que el lenguaje dice y el propio acto lingüístico tienen que ser pensados juntos, ¿no? Que es una pregunta permanente y uno diría eterna en la escritura del Barco. Amén de eso, este punteo de un par de necrológicas de este tipo, que si el libro hubiese empezado a ser escrito un poco antes, hubieran aparecido otros nombres. El caso de Oscar sí es una figura formativa para mí, el caso de Sarlo no. Y tengo muchas diferencias con ella, pero sí sé que ella forma parte, digamos, de una generación intelectual que, en cuanto a generación, para mí es absolutamente determinante. Y en ese sentido, digo, hay algo ahí en torno a la manera en que, a ver, ¿cómo decirlo? Esas necrológicas, de alguna manera, intentan apuntalar esa tarea que para nuestra generación, la generación de quienes pudimos formarnos con ellos, pero que ya empezamos a carecer del acompañamiento de ellos, ¿qué posición vamos a adoptar en relación a desafíos de la cultura enteramente del siglo XXI? Desafíos para los que su producción, para los que su posición enunciativa no estaba preparada. Y ahí es donde yo siento que yo sí sigo sintiendo esa tarea, ¿no? Como de traducción, ¿no? O sea, es como imaginarse a Horacio González en las redes. Es un imposible. Y sin embargo, mis hijos están enteramente formados en un formato de redes. Entonces, yo no quiero que Horacio González sea algo inalcanzable para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno aproxima universos simbólicos tan heterogéneos? O sea, yo realmente pienso que la nuestra es la generación de la punta del palito de hockey, ¿no? De esa hiperaceleración que de alguna manera uno diría, bueno, la generación, no sé, de González o de Sarlo, tenía muchas más cosas en común con generaciones muy previas, la de Arlt, por ejemplo, que la generación de ellos con la generación de mis hijos, que están mucho más cerca entre sí. Y en ese sentido realmente creo que la pregunta por cómo reensamblamos nuestros objetivos, nuestros ideales emancipatorios con un conjunto de transformaciones formales en cuanto a qué significa hablar, qué significa moverse en el mundo de símbolos del presente, es esa pregunta, esa nueva pregunta por la forma de las lenguas de la emancipación, parece absolutamente fundamental. Yo no digo que este libro responde
No, yo no digo que este libro sea la respuesta a esa pregunta, pero intenta ser una respuesta posible. Y creo que experimentar en torno a esto es fundamental para mantener una cultura viva. Nada, eso. Y que creo que no es condescendiente, no es que sea condescendiente con las formas del aceleracionismo neofascista, no, todo lo contrario. Pero sí creo que hay transformaciones técnicas que, bueno, la tradición materialista nos dice que tenemos que atenderlas y que ellas son las que de alguna manera van dando lugar a nuevas posibilidades también para la emancipación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí va, en esa dirección va el compromiso del libro y también el compromiso con la memoria de estos muertos. De estos muertos. Y pienso, para seguir esa línea, ¿no? A mí me hizo acordar mucho a una gran tradición de libros argentinos como los de Sarlo, digamos, La Ciudad Vista, digo, libros donde Sarlo escribió en Revista Viva, no sé, o El Menemato de David Viña, o incluso se podría pensar una larga tradición con la crónica argentina y la crónica como género latinoamericano, de mixtura, digamos, vos mencionaste Art. El tema es que Art, Viñas, Sarlos tenían un material que era la calle, no la calle online, la calle de, o sea, el cuerpo y la piedra, ¿no? El calle con mucho carácter, digamos, de ver las transformaciones de la ciudad liberal como la vio Art, Sí. digamos. Y este libro no tiene una calle, pero hace unas crónicas. O su calle es eso que vos en algún momento mencionás como la calle online, pero digamos, toda esa cosa que es una textura mediática, un materialismo de baja densidad, o el materialismo que nos toca hoy, digamos. Digamos, si pensaste, ¿cómo es posible hacer una crónica en un tiempo donde no hay más tiempo cronológico? ¿Cómo hacer esas crónicas de observación cuando somos más observados que material para observar? Porque al final somos parte de esa cosa que va alimentando la máquina y los datos. Bueno, yo no sé, yo pienso este tiempo más en términos de expansión que de restricción. Es decir, yo no creo que la calle no esté ni en nuestra vida, ni siquiera en el libro, digamos, en donde, qué sé yo, la marcha antifascista, por ejemplo, las dos marchas antifascistas fueron episodios fundamentales para que yo, digamos, en la disputa un poco vana acerca de si llamar o no llamar fascistas a estas experiencias, yo me volcara por la posibilidad de eso, decir, bueno, acá hay una respuesta callejera a la pregunta de si nombrar o no como fascista a esta experiencia, y esa respuesta callejera está en el libro y de alguna manera parece puesta en valor junto con otras experiencias que efectivamente son de esta calle ampliada. Yo, insisto, me parece que los territorios a cronicar más bien se amplían que se restringen. Yo creo que hay un primer momento medio de pánico que nos generó esta especie de copamiento de lo virtual que parecía llevarse puesto todo, pero está claro que no se lleva puesto todo, pero igual de claro está que claramente hay una expansión también de la calle analógica hacia las calles virtuales, ¿no? ¿Qué son las crónicas? ¿Qué es la crónica? Bueno, María Moreno está viva aún y tiene muchas cosas para decirnos respecto de cómo pensar esa rapidez. Hay algo de esa velocidad que uno diría, bueno, hoy, gracias a la velocidad de las redes, volvemos a una velocidad de la crónica, aquellos que entramos de otro modo a la crónica, digamos, ¿no? Tampoco es que yo haga una reivindicación de ese género para mi libro, y ella se burló un poco de esa posibilidad, María, pero me parece que yo no sé, yo no lo pensaría en términos duales, insisto con ese pensamiento, ¿no? Más bien de expansión de las posibilidades, en donde hay crónicas de las calles del siglo XX que se solapan a estas calles digitales, ¿no? Y hoy yo siento que hay un ida y vuelta entre ellas. No puedo ver como un mundo encapsulado en ese territorio meramente digital, ¿no? Eso diría. Había otras zonas de tu pregunta que me interesaban. Pues ya vamos a volver, pero se me ocurre otra, ya que mencionaste a María Moreno. A mí otra cosa que me interesó mucho el libro es pensar como las políticas de citación que permiten este libro. Porque es un libro que no tiene bibliografía, a pesar de que tenés como 40.000 bibliotecas encima, digamos, hay como conceptos que vienen de todos lados. Y por otro lado, siento que la biblioteca principal, aunque no es la única, porque está Dani Selko, está María Moreno, está Ludmer,
está esta necrológica a Sarlo y a Oscar del Barco, siento que es una biblioteca extremadamente norteamericana, extremadamente filosófica. Digamos, lo veo muy, digamos, el catálogo de Cactus, Caja Negra, como veo mucho ese catálogo y pienso, ¿qué relación tendrías vos o pensás vos que puede tener algo así como un pensamiento nacional? Digo, porque tranquilamente alguien podría rescatar estas tradiciones, ¿no? Ezequiel Martínez Estrada, Art, o, bueno, está la revista Literal, hay cosas ahí de Libertela, digamos, de todas esas vanguardias argentinas, pero pienso, digo, como, ¿qué hacemos con lo local, con el pensamiento local, para pensar un fenómeno como vos lo estás pensando, que es en clave de cambio cultural? Es una hipótesis largo aliento de la cultura occidental la que vos estás analizando. No estás analizando Milei o Argentina, estás pensando un cambio antropológico casi. ¿Por qué, o digamos, cómo hacer que este no sea un libro gorila? ¿Cómo lograr algún tipo de marco teórico? Porque esa es como una tentación que uno podría tener leyendo este libro. Es decir, bueno, este es un gorila de izquierda como Sarlo, como Viñas, que es gente que, bueno, leyó los europeos y los yanquis, pero ¿dónde está la cuestión nacional? Acá podría decir peronista de Perón. No lo había pensado así. Lo voy a pensar así, pero no lo siento un libro. Obviamente que no lo siento un libro gorila, pero tampoco siento una agenda norteamericana. Me parece que. O sea, en todo caso, mis interlocutores más inmediatos y polémicos son, digamos, escritores analistas como Pablo Semán o Martín Rodríguez, que ellos mismos a la vez son herederos de tradiciones que son eminentemente locales. Igual tampoco voy a hacer una defensa del localismo, ¿no? Simplemente creo que, digamos, es un libro que moviliza bibliotecas que son internacionales, digamos así, en relación a problemas que claramente son domiciliados en una actualidad muy nuestra, proyectados hacia un estado que no es solo local, pero porque yo creo que hoy no se puede pensar nada local por fuera de cierta planetarización del capital. No porque uno sea... Yo creo que la discusión nacionalismo-cosmopolitismo es una discusión del centenario, digamos, de principio del siglo XX. No es una discusión que hoy podamos tener, pero no porque sea vieja la discusión, sino porque los marcos geopolíticos ya no existen más para dar ese tipo de discusiones. Lo cual no significa en absoluto que, digamos, el vigor de las tradiciones locales no sea relevante ni para mí ni para el libro. Pero bueno, lamento que no se note tanto, pero digamos que las interlocuciones primeras y fundamentales son locales y son sobre todo, digamos, la historia de los debates intelectuales, de los grandes debates intelectuales argentinos, ¿no? Los debates que para mí dibujan una historia que es la historia desde la cual nosotros, digamos así, recibimos esta irrupción de las ultraderechas en nuestro país, que es la historia de nuestra postdictadura, que es la historia donde yo más me inscribo. La historia de la postdictadura es, por un lado, la historia del fin de la democracia y la pregunta por el fin de esa democracia, si es un final, si es una continuación, si es una suerte de negociación con ese pasado dictatorial, y por supuesto eso que queda como detrás del telón de hierro de la dictadura, que es, digamos, la vida de izquierdas. Ahí veía el libro de Silvia Schwarzbach, es decir, la vida revolucionaria, o sea, el ideal revolucionario de la militancia de izquierda de los años 60-70. La discusión acerca de la recuperación democrática y los límites de esa recuperación, ahí de vuelta los vínculos con lo literario es fundamental. O sea, Fogel acá aparece como una figura clave. Cuando uno dice ilustración oscura hoy, inmediatamente aparece la figura y el nombre de Nick Land. Pero ilustración oscura también es lo que Silvia Schwarzbach leyó digamos, en las intervenciones de Enrique Fogel a principios de la democracia, muy en sintonía con lo que Oscar del Barco decía respecto de ojo con comernos la curva de que con la democracia se come, se educa, se vive, se coge, se todo, digamos, ¿no? Esta idea de los límites de aquello a lo que una generación intelectual, por ejemplo, la de Sarlo, un grupo intelectual como punto de vista, apostó tan radicalmente, ¿no?
en los años 80, que fue el alfonsinismo, y cómo después, bueno, los levantamientos cara pintada, los indultos y demás vinieron a mostrar que no, que esto claramente era una negociación con aquello que había irrumpido en la dictadura y que finalmente el neoliberalismo monta como una especie de, epocalidad que va a eclosionar en el 2001. De vuelta, se reavivan las discusiones y se reinstala la pregunta por, pero en la democracia podía haber una violencia emancipatoria. Y viene toda la discusión del no matar, Oscar del Barco, ¿no? Y la violencia revolucionaria de los 70, toda una enorme discusión de la primera y segunda década del siglo XXI que fue fundamental, para mí fue fundamental, fue muy formativa. Y finalmente, ¿cómo llegamos a esta especie de defección del progresismo? ¿Y qué tenemos que entender por esa defección? Ahí la posición del libro, ¿no? Esa es la secuencia donde yo entiendo el libro. Para eso, por supuesto, toda biblioteca va a ser bienvenida, pero de alguna manera no dejo de sentirme parte de una mesa de discusión que es muy nacional, ¿no? Y que tiene marcas que son muy propias, ¿no? Y ahí el lugar del peronismo es clave siempre va a ser clave en la medida en que estemos preguntando por el poder popular en la Argentina, ¿no? Pero bueno. Y pienso, ¿cómo lo pensás vos como intelectual cordobés? ¿Cómo pensás vos las dinámicas más? Entiendo esto que vos decís, que es muy difícil pensarlo local sino planetario. Me parece que charlamos de la temporalidad, pero otra cosa que habría que pensar es la espacialidad en el presente. Me parece que es como otra cosa que el libro aborda muy bien y extensamente, pero como hay muchas formas de interpretar, de explicar a Milei en torno a estos grandes cambios planetarios. Hay alguna mención, no sé, recuerdo un artículo sobre inflación, recuerdo artículos más nacionales, pero yo pensé como, ¿cómo vas a presentar el libro con Ana Longoni, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿Cómo le explicás que Yarlora, qué es Yarlora? ¿O cómo le explicás el gobierno de Milei al comienzo con la playa de Córdoba? La cosa que suelo decir es, el neoliberalismo no nació en ningún lado más que en Córdoba, en la Fundación Mediterránea. Sí. Salió primero de acá, digamos, nosotros inventamos eso. No es un fenómeno planetario, es un fenómeno cordobés. Digamos, si uno tuviera una interpretación cordobesista de todo lo que pasa en el mundo, pero a mí me quedaba la pregunta eso como, bueno, ¿qué pensás vos de las dinámicas más nuestras de acá, de nuestra propia vida cultural, de nuestra propia vida intelectual? Sí, o sea, el libro no se propuso eso, y de hecho, a ver, una de las intenciones del libro era polemizar con aquellos que restringían las causalidades que explicaban el fenómeno Milei a un conjunto de razones exclusivamente nacionales, ¿no? Sobre todo las primeras, que ahí hay siempre una discusión muy amistosa con Pablo Semán, que tiene que ver, nunca personal, nunca lo discutimos personalmente, sino yo internamente, porque fue no solo uno de los primeros libros, el que él compiló, sino además él tuvo muchas intervenciones públicas que venían de alguna manera a forzar y a apresurar, a apurar una especie de debate autocrítico dentro del progresismo que fue muy importante, fue muy necesario, pero que de alguna manera pasaba por encima un montón de otras causas del fenómeno Milei que quedaban insuficientemente tematizadas. Eso hizo que yo tendiera más bien a pensar desde lo nacional hacia lo internacional que desde lo nacional hacia lo provincial, por decir así. Y entonces quedó un poco por fuera, ¿no?, de la dinámica de ese libro. No porque no tenga algo para decir, simplemente no era el objetivo en ese libro. Por supuesto que dentro de las dinámicas sobre todo de acompañamiento parlamentario de Milei, bueno, no cabe ninguna duda que no solo Córdoba, sino que en general las provincias tuvieron una función clave. O sea, por un lado, entender los orígenes del neoliberalismo en nuestro país en relación con la dictadura y con lo que implicó todo ese momento de violencia fundacional del neoliberalismo en nuestro país. Y después, bueno, todas las complicidades que por supuesto que, bueno, si están insuficientemente dichas, puede que así sea, pero el tema es ese, es que o sea, yo estaba tratando de combatir con aquellos que suponían que, de alguna manera, la gran causa había sido el kirchnerismo, ¿no? Porque además, quienes suponían eso eran los mismos que suponían que no había que exagerar las explicaciones que ponían en valor las transformaciones técnicas, por ejemplo, de las redes, de las nuevas formas de comunicación, de la crisis de la esfera pública, etcétera, que para mí sí son muy importantes.
Y por eso intenté construir, digamos, una lectura que iba en esa dirección y no tanto hacia adentro. Si hubiese que hablar hacia adentro, deberíamos hacer otra conversación para tematizarlo No, lo podemos enteramente. tener acá, es para eso. No es simplemente quedarse en el libro, sino como Sí, otros casos ya sé. de cosas que me paró el libro, pero... Sí, no, me parece que está claro que la imposibilidad de... Además de Milei como un fenómeno federal, como un fenómeno anti-AMBA, ¿no? Esta especie de crisis de la política del peronismo refugiándose, digamos, en una política del AMBA y las provincias siendo las que principalmente amparan, acompañan al proyecto de Milei, ¿no? Y este fenómeno extraño en donde no hace falta que Milei tenga la provincia de Buenos Aires para ganar en la nacional, digamos. Bueno, eso evidentemente es porque hay una relación con las provincias que habilita a este proyecto. En fin, podríamos hablar de cultura en Córdoba, etcétera. Bueno, vamos a eso, nos queda poco tiempo y hay uno de, quizás la mejor pastillita del libro para mí, a mi gusto, el que me gustó, es uno que es sobre arte contemporáneo, donde vos presentás como algún cuadro de estos lúmpenes que se venden obras entre ellos porque la clase media está desapareciendo y es la pregunta de cultura y economía, cosa que Seman para mí no tiene bien resuelto porque se volvió un determinista en última instancia. Y vos lo tenés un ensayo muy lindo sobre pensar cuáles son las particularidades del arte contemporáneo y mi idea sería como, ¿qué sensación te genera la actual relaciones de dominación o de límite que hay en la producción del arte a partir de esta desaparición virtual de la clase media? Y después preguntarte, no sé, qué música estás escuchando, qué película, cuál fue la banda sonora de escritura de esto, qué película estás viendo. Ese fragmentito es un fragmento, o sea, yo en términos un poquito más profesionales trabajo con cuestiones de estética y en realidad ha sido un diagnóstico bastante consensuado, aquel que dice que el arte contemporáneo de alguna manera fue siempre un ámbito sin clase media, digamos así, ¿no? Es decir, fue un ámbito en donde una especie de ejército de reserva de trabajadores muy informales se vincula con una hiperelite súper reducida que es el mundo del coleccionismo o de las galerías, y en donde efectivamente mis amigos artistas son unos muertos de hambre que o bien son unos muertos de hambre toda la vida o bien ingresan en una galería y empiezan a cobrar en dólares. Y digamos, el carácter tan distorsivo en términos de la economía del circuito del arte contemporáneo se parece al carácter distorsivo que hoy es generalizado para toda la sociedad, en donde una especie de hiperminoría de hiperricos se comunica de manera directa a través de estas plataformas que serían el lugar de las galerías o los galeristas, digamos así, con esta especie de universo cada vez más amplio de trabajadores cada vez más precarizados, y en donde, como dice, bueno, una crítica que me gusta mucho y que sí está en el catálogo de Caja Negra, que se llama Ito Steyer, plantea esta ruptura de las relaciones entre el producto y las expectativas, entre nuestras prácticas y las expectativas que esas prácticas puedan generar. Es decir, ¿por qué juego con la idea de arte contemporáneo? Por supuesto que de una manera irónica y valorando mucho del trabajo del arte contemporáneo, pero esta idea de que el arte contemporáneo puede ser cualquier cosa y que no hay, de alguna manera, una pericia técnica que dé valor a la obra, sino que más bien tiene que ver con capacidad de colocar el discurso en el lugar oportuno para que un coleccionista finalmente adquiera eso o una galería se interese por eso. Y me parecía que se podía trazar una analogía con el modo que el mundo del trabajo hoy se convirtió en un mundo caprichoso, en donde no tiene que ver con un conjunto de habilidades construidas a partir de una carrera pasito a paso que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, en donde de alguna manera los esfuerzos empeñados, uno sepa que a determinada cantidad y calidad de esfuerzo empeñado uno puede esperar determinado horizonte, sino que el horizonte está completamente enrarecido y la manera de ir de A a B no es una línea recta, sino un camino lleno de espacios distorsivos en donde no sabemos cómo carajo llegar. Y aparece esta figura muy juvenil también del pegarla, en donde el pegarla es
comprarme una compu y ver si, o como broker, o como productor de no sé qué cosa, o quizás haciendo música no sé qué, puedo llegar a una especie de cima sin pasar por esos pasitos intermedios que la sociedad de clase media del siglo XX argentina te proponía, ¿no? Si vos hacías un conjunto de pasitos intermedios, podías llegar a algún tipo de meta. Hoy, los caminos que llevan a las metas son inciertos. Y y eso es muy importante porque tiene que ver con la concepción de futuro de las nuevas generaciones, de mis hijos. Es decir, la idea de que mi relación con el futuro es una relación que puedo anticipar, se rompió. Porque la idea del trabajo se ha roto. La idea del trabajo tal como funcionaba en el siglo XX se rompió, vinculada a ciertos procesos de calificación y ciertos procesos de construcción de carrera. Eso no existe más, ni la calificación ni la construcción de carrera. Por lo tanto, me parece que esta idea del arte contemporáneo intentaba decir, bueno, hay una distorsión del vínculo entre nuestras prácticas y nuestras expectativas. Y eso genera que nuestra relación con el futuro se haya convertido en una relación tan angustiante, porque nada garantiza que en el futuro vaya a haber algo que yo pueda anticipar, ¿no? Y eso me parece muy dramático para nuestro tiempo y afecta la manera en que concebimos y vivimos el trabajo, que cada vez se parece más al trabajo de los artistas contemporáneos. ¿Y qué escuchas y qué ves? Escucho un poco de todo. La verdad que no depende de los momentos, depende pero siempre trato de estar atento a las nuevas expresiones. En la negociación de la playlist familiar siempre estamos ahí tironeando para un lado para el otro y me gusta mucho eso, es decir, que termina habiendo esa especie de multiplicidad. Hubo algo del fenómeno Catriel y Paco que me interesó desde el principio y me interesó esa especie de crecimiento meteórico que habla un poco de esta especie de pegarla, ¿no? Pero me interesa el fenómeno porque a la vez me interesa a aquellos que todavía intentan hacer algo, les salga o no les salga, en ese proceso de ascenso un poco meteórico. Me gusta eso, me interesa, me pasan cosas con eso. No pude estar el jueves acá en el recital que tuvieron en Córdoba, pero casi vamos. Y respecto de lo cinematográfico, yo diría dos cosas. Por un lado, larga vida al Cineclub Municipal. Yo creo que ahí hay un pilar fundamental de la cultura cordobesa que nos conecta con un mundo exótico, como el extraterrestre de Milei, que es el mundo de los cinéfilos, que genera un tipo de circulación de valores culturales que me parece muy poderoso en relación a cómo discutir cine. Si los criterios de valoración estético están en crisis en todos lados, no lo están en la cinefilia. Y ahí se matan de una manera hermosa en relación con disputar formas de valoración del cine y sobre todo de la relación entre el cine y las formas de la actualidad, ¿no? Yo creo que por ejemplo, los debates, cómo se relanzan una y otra vez los debates sobre los 70 a partir de pelis. Entonces ahora sale una peli que se llama No Matar, que tiene, bueno, todos los problemas que ya han sido señalados, pero que muestra la actualidad del problema de la violencia política y de la pregunta por ese pasado en el presente en relación con esta peli cordobesa que le pasa el trapo, ¿no? Y que también es muy interesante eso, la manera que la producción del cine cordobés está dando, bueno, frutos que están buenísimos y que hay que seguirlos, que es, para hacer una película solo hace falta un arma, que además está muy vinculado también con la centralidad que la UNC tiene en la cultura cordobesa, y eso me interesa mucho. Me sigue interesando algo muy del cine del siglo XX, que es la pregunta por la relación entre cine e historia. Y creo que las películas que más me afectan son esas que todavía logran, con lenguas del siglo XXI, volver a trazar esa conexión, ¿no? En el libro aparece, de hecho, una peli que me encanta, que es No esperes demasiado del fin del mundo, que para mí es una peli maravillosa porque precisamente una peli completamente de nuestro siglo en términos de lenguaje visual, pero a la vez está preguntándose de lleno por nuestro vínculo con la historia presente y con la historia pasada de esa Rumania ex socialista,
Por eso hablo de, bueno, esos ecos godardianos en esa película que me parece maravilloso. No porque haya que ser godardiano siempre, pero me parece que hay películas que guardan un heroísmo de la actualidad, que es un heroísmo muy moderno y que es un heroísmo siempre cambiante. Una película histórica hoy no puede ser igual que la de los 70 y está todo bien con Raimundo Gleiser, pero hoy necesitamos claramente otro tipo de lenguajes. Yo creo que esta peli cordobesa que te mencioné recién me parece que logra eso, ¿no? Logra movilizar toda la riqueza del lenguaje cinematográfico en relación a una pregunta por la historia, que creo que hoy lo necesitamos más que nunca, ¿no? Justamente por carecer de historicidad y por vivir esta temporalidad ansiosa de la aceleración. Muchas gracias, Luis, por venir a Clásica Universitaria. Esto fue Clásica Universitaria Libros. Hablamos con Luis Ignacio García de Fascismo Cosplay por Caja Negra. Muchas gracias. Antes pedimos que se vayan. Antes pedimos justicia. Ahora pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? Piedad. Usa tu odio para el bien común. Pone tu odio al servicio del bien común. Vicente Luis, Poesía Popular Argentina. La eficacia literaria significativa solo puede nacer del riguroso intercambio entre acción y escritura. Ha de plasmar en folletos, opúsculos, artículos periodísticos y carteles las modestas formas que corresponden mejor a su influencia en comunidades activas que el pretencioso gesto universal del libro. Solo este lenguaje instantáneo se muestra activamente a la altura del momento. Las opiniones son el gigantesco aparato de la vida social, lo que le aceita a las máquinas. Nadie se sitúa delante de una turbina y la inunda de lubricante. Uno vierte un poco en roblones y juntas ocultos que se han de conocer. Calle de Sentido Único, de Walter Benjamin.